Amén, hermanos. Bien, hoy vamos a continuar con esta clase que hemos estado viendo ya en el libro, en el Pentateuco. Ya pudimos estudiar el libro del Génesis, un panorama general del libro. El domingo pasado nuestro hermano Samuel comenzó con el libro de Éxodo, el segundo libro de la ley del Antiguo Testamento, y el hermano nos dio un panorama sobre el capítulo 1. Antes de comenzar, hermanos, yo quiero traer 4 razones por las cuales es importante que nosotros como iglesia seamos expuestos a libros como estos, a libros de la ley. Nosotros sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero es importante también, hermanos, que nosotros sepamos por qué debemos estudiar y leer, meditar, memorizar libros y textos como como el libro de Éxodos. Hay un pastor que se llama Bobby Jamieson, que él nos da 4 razones. Y la primera que yo quiero compartir con ustedes de por qué es importante que seamos expuestos a libros como este, de Éxodo, y estudiarlo y detenernos un tiempo. Lo primero que dice este hermano es porque Éxodo, hermanos, transmite el nombre de Dios. Como ya lo hemos dicho en las clases anteriores, toda la palabra de Dios, y de manera específica Éxodo, hermano, no es sobre el pueblo de Israel. Éxodo no es sobre los líderes que se levantan, como por ejemplo Moisés, que es a quien vamos a estudiar un poco hoy. Hermanos, toda la Biblia, pero de manera específica Éxodo, es el libro de Dios. Es Dios revelándose, es Dios dándose a conocer. Y este hermano dice, Éxodo es una de las fuentes más profundas de la doctrina de Dios en toda la Escritura. Éxodo, el Dios que Éxodo proclama, escuchen, es completamente santo, y lo vamos a ver hoy cuando se le aparece a Moisés en la zarza. Es santo, es autosuficiente y suficiente para salvar. Luego de que Dios se le revela en la zarza, le habla y dice, yo soy el que soy. Estamos viendo quién es Dios. Dios es perfectamente fiel en Éxodo 6:4, severo en justicia, Éxodo 10:2, y abundante compasión en Éxodo 34. Hermanos, este libro es sobre Dios, sobre el ser de Dios, sobre Dios dándose a conocer. Pero también, hermanos, la segunda razón de por qué debemos estudiar este libro es porque Éxodo gira en torno a las promesas de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este libro, hermano. El Dios, quien es santo, autosuficiente, fiel, hermanos, Él ha hecho una promesa, Él ha hecho un pacto, no sé si lo recuerdan, con Abraham, con Isaac, con Jacob. El pacto que Él hizo. Y en Éxodo, hermano, lo que estamos viendo, lo que vamos a ver y estamos viendo es el cumplimiento de lo que Dios ha dicho anteriormente. Todo Éxodo gira en torno a las promesas de Dios. Hermanos, incluso cuando comienza el Éxodo, como lo vimos en la clase pasada, con Israel viviendo en Egipto, Dios está cumpliendo sus promesas en Génesis 1, del 1 al 7. Su pueblo ha sido fructífero y se ha multiplicado. El pueblo se ha multiplicado. Ha hecho de Abraham una gran nación. Dios lo había prometido. Y en Éxodo 1, aún en medio de la opresión que estaba viviendo, estamos viendo el cumplimiento de la promesa de Dios, de que Él había dicho que iba a ser una gran nación. Y eso es lo que vemos en el comienzo del Éxodo. Dios cumpliendo sus promesas. Y él dice, uno de los desafíos centrales de la vida cristiana es la lucha para confiar en las promesas de Dios. Pocas cosas fortalecen y sostienen nuestra fe, como ver que cuando Dios dice, lo haré, después eso se convierte en lo hice. Y eso es lo que estamos viendo. Pero otra razón, hermanos, de por qué debemos estudiar Éxodo, es que proclama que la verdadera libertad se encuentra en la sumisión voluntaria a Dios. Y eso es lo que vemos en este libro. Una de las mentiras más devastadoras, dice el pastor, y profundamente enraizadas en nuestra cultura, es que la libertad es suficiente. Queremos ser libres. Valoramos la libertad de la tradición, de la inhibición, de las leyes, de los límites, de las obligaciones, de la naturaleza. Sin embargo, dice el hermano, la verdadera libertad siempre requiere libertad de. Somos criaturas con un propósito, con un fin fijo. Y dice, la verdadera libertad solo se encuentra en someterse voluntariamente a Dios. Esa es la verdadera libertad. Y eso es lo que vamos a ver en este libro. El pueblo de Israel siendo libertado, no para hacer lo que ellos quieren, no para vivir a su forma, no, para ser el pueblo de Dios, para vivir una vida voluntaria
a Dios, voluntariamente a Dios. Dios no liberó al Israel de la esclavitud de Faraón para que ellos pudieran inventar sus propias identidades y diseñar sus propios estilos de vida. No, los liberó para que pudieran ser propiedad de Dios. De hecho, yo me conseguí con un comentario de un hermano, se llama Alastair Roberts, perdón mi inglés. Él dice, hablando de este punto, aquellos que sirven a Faraón se convierten en bestias y perecen. Dice, pero aquellos que sirven al Señor se convierten en sacerdotes y florecen. Esa es la verdadera libertad, en aquellos que sirven al Señor. Y por último, hermanos, como cuarta razón, el Éxodo es el evento de la salvación definitivo del Antiguo Testamento y es clave, crucial para toda la Biblia. Hermano, el Éxodo es el paradigma definitivo de redención en todo el Antiguo Testamento. Escuchen lo que dice este hermano. Eventos posteriores, como la entrada a la tierra prometida, lo recapitulan. Los salmos celebran y reflexionan en él. Los profetas predicen un nuevo éxodo que sigue el patrón de Éxodo, como por ejemplo en Isaías 40. Términos cruciales del Nuevo Testamento como redención derivan del Éxodo. Cuando Dios rescató a su pueblo con el costo calculado con precisión de un cordero por casa. Hermanos, vemos la importancia de este libro a lo largo de todo el Antiguo Testamento y de todo el canon bíblico. Esas son las razones por las cuales debemos estudiar este libro, hermanos, porque por supuesto es la palabra de Dios, pero tenemos mucho que aprender. Como les decía, hermanos, el libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia, continúa la trama que ya hemos venido viendo del Génesis, que termina con la historia de Jacob, el nieto de Abraham, guiando a su familia a Egipto. Pasan 400 años, comienza el acontecimiento que le da honor a este libro, el Éxodo, lo que significa es salida, y es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y hermanos, si hay una idea central del libro, y es la que quisiéramos como maestro que usted tuviese presente en su mente cuando leemos este libro y estudiamos este libro, hermanos, es que el Éxodo se trata, hermano, del cumplimiento de las promesas de Dios de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, de establecer una relación de alianza con Él, de Dios y su pueblo, y de conducir a ese pueblo a una comunión con Él. Hermanos, el Éxodo, vemos que es Dios quien es fiel, se está revelando a través de obras poderosas, como lo vamos a ver en cada uno de los capítulos, hermanos, cómo Dios se va revelando a través de portentosas obras, mientras Él cumple lo que Él ha prometido, su pacto. Eso es lo que estamos viendo, hermanos, Dios revelándose y revelándose no solamente a su pueblo Israel, sino también revelándose como el único Dios a los enemigos de Dios, como por ejemplo Faraón y el pueblo de Egipto. Dios se revela a ellos, dándose a conocer como el único Dios. Y Dios, hermano, a lo largo de este libro lo que está es llevando a cabo lo que Él prometió, de hacer de Israel un pueblo grande, a pesar de los líderes y a pesar del pueblo, hermanos. Este libro trata sobre la fidelidad de Dios en llevar a cabo su plan, Éxodo, hermanos, lo podemos dividir en dos partes. Parte 1, Dios sacando a su pueblo de Egipto y cumpliendo su promesa, del 1 al 18, y del 19 al 40, hermano, esta sección se centra en las exigencias de Dios y entrega la ley, las condiciones del pueblo. Como les decía el hermano Samuel en la clase pasada, en el libro de Éxodo, nos narró, y el capítulo 1, hermano, es una excelente conexión, o sea, es una excelente transición entre lo que pasó en Génesis, cuando José estaba con su familia en Egipto. Luego pasan esos 400 años y encontramos al pueblo ya multiplicado, oprimido, como lo veíamos en Génesis, en Éxodo capítulo 1. En esta narración, hermano, el relato comienza donde lo dejó Génesis, con el fallecimiento de la generación de José y la llegada al poder de un nuevo faraón de Egipto. Es una transición perfecta. La conexión entre Éxodo y el Génesis es importante porque significa el cumplimiento de la promesa de Dios de sacar a su pueblo de Egipto. Hermanos, y hoy el propósito de esta clase, hermanos, es que tengamos una visión general, hermanos, desde Éxodo capítulo 2
hasta Éxodo capítulo 7. Con la ayuda del Señor, hermanos, la idea es que tratemos de ver los eventos importantes de cada capítulo, ver cómo esos capítulos se relacionan entre sí y, por supuesto, con el tema central del libro. No vamos a ir, hermanos, versículo a versículo, capítulo, porque sería cuestión de muchas clases, una no bastaría. Y ya quisiera que vayan conmigo, hermanos, a Éxodo capítulo 2. A Éxodo capítulo 2. Voy a pedir más que todo a unos cuantos hermanos, los que estemos más cerca. Podemos comenzar con la hermana Susel, Alicia, Carolina, para el tema de micrófonos. Vamos a ir leyendo una porción del capítulo 2, vamos a ir desarrollando el capítulo, luego pasamos al capítulo 3 y la hermana Alicia, y así va a ser más o menos la metodología por el tema de comodidad con el micrófono. Hermana, si puede leer, por favor, Éxodo capítulo 2, verso del 1 al 10, por favor. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén, gracias, hermana. En este capítulo, hermanos, como lo acabamos de leer, comenzamos viendo sobre el nacimiento de Moisés. Vemos el nacimiento, vemos también cómo Dios providencialmente, hermano, y si hay una palabra que yo quiero que usted tenga en su mente con este capítulo 2, es cómo Dios en su providencia va orquestando todo. Cómo Dios en su providencia lleva el control del nacimiento de Moisés. Recuerden que Moisés nace luego de que Faraón da el edicto de que maten a los niños porque se estaban multiplicando. Ahí nace Moisés. Y cómo la mamá lo preserva por un tiempo, lo pone en esa canastilla, lo agarra la hija de Faraón. Hermano, esas cosas no pasan de casualidad. Ese es Dios, hermano, en su providencia, controlando todo lo que pasa en relación al nacimiento de Moisés, al cuidado de Moisés. En este capítulo vemos que Moisés también mata a un egipcio y luego huye a Madián, y vemos que Moisés en este capítulo se casa con la hija de Jetro, y encontramos también a Dios escuchando el clamor de los israelitas. Hermanos, en este capítulo vemos es la providencia de Dios, y como lo dice nuestra confesión de qué es la providencia, porque a veces escuchamos esa palabra y lo olvidamos qué es, qué significa. La providencia de Dios, hermanos, permítanme un segundo, no es más, hermanos, que Dios, escuchen, como lo dice la confesión en el capítulo 5, párrafo 1, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, escuche, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeñas, por su sapientísima y santísima providencia. Eso es providencia, hermanos, y lo vemos en la vida de Moisés, cómo lo preserva, hermanos, y no ven lo interesante de la noticia, de la historia, de la narración de Moisés, que el faraón es el que da el edicto, y es la hija de faraón la que preserva la vida de Moisés en la misma casa del faraón, de aquel que decretó el edicto. Hermanos, es Dios providencialmente llevando a cabo su plan.
Como les decía, vemos el nacimiento de Moisés. La mamá providencialmente cuida a su propio hijo en la casa de Faraón, bajo el cuidado de Faraón. Moisés, vemos en los versículos del 11 al 15, dice que Moisés, él ve la injusticia de lo que está pasando, la opresión. Hermano, aquí estamos viendo a Moisés identificándose con su pueblo, a pesar de que él había sido criado como hijo de Faraón. Hermanos, él se está identificando con su pueblo, él ve la opresión, él ve lo que le está pasando al pueblo. Y Moisés defiende valientemente la causa del pueblo de Dios. Hermanos, vemos acá a Moisés que él mata a un egipcio. Él lo mata y luego huye a Madián. Él encontró refugio en Madián. Y hermano, aquí lo que estamos viendo es en Moisés tomando la justicia a su propia manera, matando a este egipcio y luego huyendo, hermano, buscando liberar al pueblo de Israel o a sus hermanos, pero a su manera y en su tiempo, hermanos. Y si hay algo que yo quiero que nosotros veamos, hermano, en este estudio, en este libro, es la debilidad de Moisés. Nosotros tenemos a Moisés, sí, como un siervo de Dios, sin lugar a dudas, hermano, y lo imitamos y vemos que Dios levantó un profeta como Moisés. Moisés habló con Dios cara a cara, tuvo una relación íntima con Dios. Pero, hermanos, si hay algo que nos enseña este libro, es precisamente la debilidad de Moisés, hermanos. Moisés era un hombre débil como nosotros, hermanos, usado por Dios, a pesar de Moisés, hermanos, a pesar de él, y ya vamos a ver por qué. Y aquí estamos viendo a Moisés, hermanos, en su debilidad, a su manera de liberar a este pueblo, matando a un egipcio y huyendo, hermanos, huyendo. Por supuesto tenía motivaciones correctas en su momento, pero actuando, llevándolas a cabo fuera del orden de Dios, Él huye, como les digo, a Madián. Ya en Éxodo 23 al 25 vemos algo, hermano, bien interesante. Vemos algo bien interesante en lo que está pasando, en la opresión. Y fíjense lo que dice, yo no sé si hermana Lisa lo puede leer del verso 23 al 25, que es el clamor que hace el pueblo. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios al gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Amén. Hermanos, vemos una vez más al bendito Dios que se está revelando en este libro, hermanos, como el misericordioso, bondadoso, que es fiel. Miren lo que dice el texto: Dios oyó, Dios se acordó, Dios miró, Dios reconoció, hermanos, el gemido, el clamor de ellos. Hermanos, recordemos que los israelitas estaban siendo esclavos en Egipto. Hermanos, ellos, dice, aunque ya no se continuaba con el asesinato de sus bebés, ya había parado, pero ellos están siendo oprimidos. Y dice un comentarista, Matthew Henry, dice: a veces el Señor permite que la vara de los malvados permanezca sobre los justos durante mucho tiempo y con gran fuerza. Y fue en medio de esa aflicción donde el pueblo comenzó a pensar en Dios y a clamar a Dios. Dios escuchó sus gemidos, Él hizo evidente que estaba al tanto del clamor y de sus quejas. Dios escuchó sus gemidos, hizo evidente que estaba al tanto de sus quejas, recordó su pacto, de cual siempre Él está pendiente porque es fiel, consideró esto y no ningún mérito de ellos. Hermanos, Dios, como les digo, los miró y los ayudó, tuvo misericordia de ellos. Y Dios, dice Matthew Henry, Dios siempre es así. Él es nuestro socorro, es un socorro muy presente en el tiempo de prueba, en el tiempo del problema. Hermanos, y este resumen de Dios es introductorio para el llamado de Moisés y resalta una vez más la fidelidad del pacto de Dios
el pacto de Dios. Aquí vemos, hermano, en el capítulo 2, el nacimiento de Moisés. Moisés huye a Madián, el pueblo clama a Dios y Dios oye. Y Dios oye. Y así entramos en el capítulo 3. Y en este capítulo, hermanos, vemos una historia que se nos narra, que es bien interesante, muy conocida por muchos de nosotros, y es Moisés y la zarza ardiente. La zarza ardiente, en los versículos del 1 al 6. Si lo puede leer, hermana Carolina, por favor. Del 1 al 6. Éxodo 3, del 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas del Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró. Y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Hermanos, aquí estamos viendo a Dios una vez más revelándose a Moisés y llamándolo para esa misión que él iba a hacer, de liberar al pueblo de Israel. Hermanos, y aquí estamos viendo una vez más a Dios obrando de manera extraordinaria, de manera poderosa para llevar a cabo su plan, hermanos, y le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies. Quita el calzado de tus pies porque la tierra donde estás es santa, hermano, y es santa porque la presencia del Señor estaba allí, por la presencia de Dios, porque nuestro Dios es santo. Y eso es, como les digo, lo que nos enseña este libro, Dios revelándose como aquel que es santo y que demanda santidad de su pueblo. Dios le dio a Moisés un llamado grato, al cual Moisés respondió de inmediato. Aquellos que desean tener comunión con Dios deben asistir a Él en las ordenanzas, las cuales Él se complace en manifestar. Hermano, el hecho de que Moisés se quitara el calzado, eso es lo que mostraba, hermano, no solamente la santidad de Dios que le manda, la zarza ardiente, hermano, el fuego si representaba ahora la presencia del Señor, una teofanía como dice, el ángel del Señor se le apareció, o sea, Dios mismo, y dice: quitarse el zapato era una señal de respeto y sumisión, de reverencia al lugar santo donde moraba la presencia de Dios. ¿Sabe? Era santo porque estaba apartado de lo profano, porque el mismo Dios estaba allí. El mismo Dios. Y aquí estamos viendo, hermano, en cómo Dios se le aparece y llama a Moisés. Llama a Moisés. Y en los versículos del 7 al 10 vemos la misión que Dios le da a Moisés. Vemos la misión, hermano. Dios, dice el verso 7, si quieres sigue leyendo, hermana, por favor. Del verso 7 al 10, al 12, por favor. Del verso 7 al 12. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén.
Hasta el 12 leyó, hermana. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Aquí estamos viendo, hermanos, una vez más la misericordia del Señor. Dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Hermanos, Dios viendo la aflicción, siendo fiel a lo que Él ha prometido, escuchando el clamor de su pueblo. Hermanos, para eso Dios había descendido, no meramente para aparecérsele en la zarza a Moisés, sino para llevar a cabo su plan de llamar y de liberar a este pueblo de la esclavitud. Como les digo, Dios toma nota de las aflicciones de Israel. Recuerden que ellos habían clamado al Señor, hermanos, y así como lo hace Dios, lo hizo Dios con el pueblo de Israel, lo hace con nosotros, hermanos. El Señor conoce nuestras aflicciones, Él escucha nuestro clamor, Él conoce nuestras penas, y las penas aún más secretas del pueblo de Dios son conocidas por Él. Su clamor, Dios escucha los clamores de su pueblo afligido, la opresión de este pueblo que ellos estaban soportando, los opresores más altos y poderosos. Y Dios en este texto lo que hace es promete una liberación rápida a través de métodos fuera de las formas comunes de la providencia. Hermanos, lo importante de esta historia, a veces nosotros nos quedamos en la zarza ardiente, y lo más importante no es la zarza en sí, sino lo que Dios dijo por medio de la zarza, lo que Dios va a decir, como lo leímos en el verso 7. Dice Matthew Henry, aquellos a quienes Dios por su gracia libera de un Egipto espiritual, los llevará a un Canaán celestial. Y eso es lo que vemos acá en este texto. Y a partir del verso del 11 al 15, hermanos, del 13, aquí comenzamos, una vez más vemos que Dios se revela al pueblo de Israel con el tetragramatón, con el gran yo soy, con el nombre de Dios. Hermanos, habíamos visto que anteriormente Moisés se consideraba capaz de liberar y se entregó el trabajo demasiado apresurado cuando mató al egipcio. Ahora, cuando la persona más adecuada en la tierra para el trabajo reconoce su propia debilidad, Dios lo usa. Este fue el efecto de un mayor conocimiento de Dios y de sí mismo. Hermanos, leamos el verso 14. Y permítame leerles yo del verso 13 al 15. Dice, entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de tus padres me ha enviado, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. De generación. Hermanos, aquí vemos que el nombre denota lo que Dios es en sí mismo. Aquí dice el texto, yo soy el que soy. Hermanos, y es Dios mostrándose, revelándose como aquel que es autoexistente, que siempre ha existido. Él tiene su ser en sí mismo. Él es eterno, inmutable. Él siempre es el mismo, Él no cambia. Dice, Él es el mismo ayer y hoy por siempre. También es el Dios incomprensible. No podemos encontrarle mediante investigaciones audaces y curiosas. Este nombre frena todas las preguntas atrevidas y curiosas sobre Dios. Dios es el que es, el yo soy. También vemos que Dios es fiel y veraz en todas sus promesas, inmutable en su palabra, así como en su naturaleza. Y que Israel supiera esto, es lo que Dios está haciendo, revelándose como el que es. Y dice
De hecho dice el texto, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y dice, el Señor Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Y dice, este será mi nombre para siempre. Dios se revela, hermano, una vez más vemos como Dios se revela como aquel que es, el que siempre ha existido. Veíamos que Dios se había revelado como santo, ahora como autoexistente. Vemos aquí también, hermanos, las instrucciones que Dios le da a Moisés. Las instrucciones que Dios le da a Moisés y le dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor se me ha aparecido y ciertamente los he visitado y he visto lo que han hecho en Egipto. Y dice el 17, y he dicho, los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Hermanos, Dios cumpliendo su promesa, cumpliendo el pacto que le había dicho. Eso es lo que Dios va a hacer en este versículo, en este texto. En el capítulo 4, hermanos, vayamos al capítulo 4, tenemos que avanzar. Tenemos que llegar hasta el capítulo 7, si es la voluntad del Señor. En el capítulo 4, hermanos, vemos que Dios, luego que le hace el llamado a Moisés, que le da la misión, que se le revela como Él es, Dios le da poder a Moisés para obrar milagros y específicamente le da 3 señales en los versos del 1 al 9. También veremos en este capítulo, vemos que Moisés es enviado, vemos la debilidad, veremos una vez más la debilidad de Moisés. Vemos que Aarón lo va a ayudar y vemos que Moisés sale de Madián, de Jetro, de la familia de su suegro, y va a donde Faraón. Y ahí tenemos el primer encuentro entre Moisés y Faraón. Pero también veremos en este capítulo el desagrado de Dios contra Moisés. Aarón se encuentra con él y la gente les cree. Si puede leer el verso del 1 al 9, hermana Félix, puede ser Félix, hermano, si lo puede leer, y Heidi. Éxodo 4 del 1 al 9. Moisés respondió y dijo, y si no me creen ni escuchan mi voz, ¿por qué quizás digan, no se te ha aparecido el Señor? Y el Señor le dijo, ¿qué es eso que me tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Entonces él dijo, escucha, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano y la agarró. Y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y añadió el Señor, ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí se había vuelto como el resto de su carne. Y acontecerá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizás creerán el testimonio de la segunda señal. Y sucederá que si todavía no creen estas 2 señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Amén, gracias, hermano. Vemos una vez más aquí, hermano, la debilidad aún de Moisés, la duda. Dice, Dios lo está llamando, Dios se le aparece, Dios le dice quién es, eso era suficiente, pero Moisés dice, y si no me creen ni escuchan a mi voz, dudando, y Dios le da a Moisés y le muestra esas 3 señales, como lo leyó el hermano. Moisés objeta que el pueblo no creería su palabra,
a menos que le mostrara señal, y Dios en su sabiduría, en su poder, le muestra y le da 3 señales. La vara se convierte en culebra, la mano con lepra y el agua del Nilo se convierte en sangre. Luego en los versículos 10 al 17, hermanos, vemos una vez más la debilidad de Moisés. No lo leyó el hermano, pero vemos la debilidad. Dice el 10, entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que tú has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Vemos una vez más la duda, la debilidad de Moisés. Moisés continuó mostrando resistencia ante la tarea que Dios tenía planeada para él. Había mucha cobardía, pereza, falta de fe, de confianza. Dios una vez más condesciende en responder a la excusa de Moisés, incluso a la falta de confianza en él. Vemos que esas cosas le desagradan al Señor, como lo hizo con Moisés. Pero mientras culpamos a Moisés por retroceder de este servicio peligroso, examinemos nosotros también, dice Matthew Henry, nuestros corazones para ver si no estamos descuidando deberes más fáciles y menos peligrosos. Dice, la lengua de Aarón con la cabeza y el corazón de Moisés harían a alguien completamente apto para esta tarea. Vemos que Dios conocía a Aarón, y hay unas preguntas. Dice el verso 19, las maravillas. El verso 21 dice, y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Verso 22 dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir, por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Hermanos, vemos como Dios lleva en su soberanía, en su providencia, Él conoce el corazón aún de Faraón. Él es el que permite que se endurezca para llevar a cabo su plan, para mostrar su poder, para mostrar que Él es Dios. Y vamos a ver en este libro, hermano, más adelante, de hecho a partir del capítulo 7, a las plagas, cómo Dios, hermano, humilla a cada uno de los dioses de Egipto. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios revelándose a sus enemigos de que Él es el único, de que Él es el gran yo soy. Y aquí vemos que Dios está anticipando a Moisés lo que va a pasar. Le está diciendo, ve a Faraón, habla con Faraón, pero yo voy a endurecer su corazón. Y Él no te va a dejar ir. Él no te va a dejar ir. Entramos al capítulo 5, por tema de tiempo. El capítulo 5, hermanos. Capítulo 5 lo que nos enseña es el disgusto del faraón. El disgusto de Faraón, vemos que Moisés se le presenta, habla con el faraón no les gusta, se molesta y de hecho aumenta las tareas, las carga al pueblo de Israel. Eso lo vemos en los primeros 9 versículos. Y en los versículos siguientes vemos que el pueblo de Israel sufre y Moisés se presenta ante Dios con queja. Con queja. Esto es lo que vemos a modo general en este capítulo 5, hermanos. Vemos la debilidad de Moisés. Fíjense lo que dice el verso, el capítulo 1 de Éxodo 5, si lo puede leer, hermana Heidi, si lo tiene allí al lado. ¿Puede leerlo usted, hermana, hacia adelante? Capítulo 1. Lea hasta el 9 para ver la molestia. Ajá. Hasta el 9, 5, 1 al 9. Dice, sí. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Y el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Contestaron ellos, déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué apartarán al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora, y ustedes quieren que ellos cesen de sus labores. Aquel mismo día, Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo, ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigirán
de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No las disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman y dicen, déjanos ir para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguense el trabajo sobre estos hombres, para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Amén. Amén. Hermanos, aquí estamos viendo una vez más el corazón endurecido del faraón. Hermanos, Faraón trató con desprecio todo lo que se le había dicho, no tenía conocimiento de Jehová, ningún temor hacia él, ningún amor por él, y por lo tanto se negó a obedecerlo. Así que el orgullo, la ambición, la codicia y el conocimiento político de Faraón lo endurecieron hasta su destrucción. Pero pasó algo más, y es que el Faraón hace al pueblo, pone al pueblo mayor carga. Hermanos, Faraón fue muy irrazonable al decir que el pueblo estaba ocioso y por lo tanto hablaba de ir a sacrificar, así que los calumnió y les puso mayor carga. Hermanos, en este capítulo pareciera que las cosas en vez de mejorar se están empeorando. Ellos ya eran esclavos y ahora le ponen más carga. Y por eso que, como lo vemos al final del capítulo 5, vemos que los hebreos, los jefes de los hebreos empiezan a quejarse. Ellos supuestamente los iban a liberar. Moisés se presenta ante Faraón. Faraón no los escucha y más bien los humilla, o poniéndole aún mayor carga. Fíjense lo que dice el verso 15 de Éxodo 5. Yo se los leo. Entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón y dijeron: ¿por qué usted trata así a sus siervos? No se da paja a sus siervos. Sin embargo, siguen diciéndonos, hagan ladrillos, y además sus siervos son azotados. Vean cómo las cosas están como que empeorándose para el pueblo. Dice, y además sus siervos son azotados, pero la culpa es de su pueblo. Pero él contestó, son perezosos, muy perezosos. Por eso dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Y más adelante, adelantemos hasta el verso 22, veamos la oración que hace Moisés. Veamos la oración, dice, miren lo que dice Moisés. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho este mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Hermanos, aquí parece que el panorama se hace cada vez más gris, no termina como se tenía pensado. Vemos que el pueblo sigue sufriendo, y entramos a Éxodo 6, hermano, donde nosotros sabemos que Dios, hermano, cuando el pueblo se humilla, cuando Dios obra, hermanos, cuando todo parece un caos, cuando las cosas parecen no funcionar y como que si Dios no existiera, es donde Dios, hermano, muestra su gloria y muestra su poder. Y eso es lo que vemos, hermanos, y lo que veremos en los capítulos siguientes. En Éxodo 6, hermano, veremos en los primeros 9 versículos, veremos cómo Dios renueva su promesa. Él renueva su promesa. Vemos a Moisés y Aarón nuevamente ante Faraón. Y vemos cómo Dios comienza el anuncio de las plagas. Dios comienza a mostrar su poder. Fíjense lo que dice el Éxodo capítulo 6. ¿Quién lo puede leer? Heidi, hermana, si lo puede leer, Éxodo 6. Lea, si quiere, lee los primeros 9 versículos, pueden ser del 1 al 9. Respondió el Señor a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios,
y sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Yo os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os lo daré por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Amén. Hermanos, aquí una vez más vemos a Dios siendo fiel a lo que Él ha prometido. Él dice, yo, el Señor, dice, yo me aparecí a Abraham, a Jacob, Dios Todopoderoso, pero dice, pero por mi nombre no me di a conocer. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra. Hermanos, era más probable, dice un comentario, dice, es más probable que prosperemos en nuestros intentos de glorificar a Dios y ser útiles a los hombres cuando aprendemos por experiencia que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y eso es lo que está experimentando el pueblo. Cuando nuestra dependencia total está puesta en Él y nuestra única expectativa proviene de Él, ahí entonces podremos. Moisés había estado esperando lo que Dios haría, pero ahora verá lo que hará. Y ahora va a ver lo que hará. Dios ahora sería conocido por su nombre, lo que hoy conocemos como Jehová. Es decir, el Dios que cumple lo que ha prometido y completa su propia obra. En los versículos del 6 al 13, del 10 al 13, perdón, dice, entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, ve y habla a Faraón. Una vez más Dios lo manda de nuevo ante Faraón y dice, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas. Pero Moisés habló delante del Señor y dijo, los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabras? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Hermanos, vemos una vez más la debilidad de Moisés. Venía dudando, venía viendo que no era capaz de hacer esta labor, pero Dios confirmando su plan, su promesa. La fe de Moisés era tan débil que apenas podía mantenerse en su trabajo. La obediencia pronta siempre está de acuerdo con la fuerza de nuestra fe. En los versículos 14 al 30 de Génesis 6, vemos que se nos hablan de los jefes de las familias. Los jefes de la familia. Dice, Moisés y Aarón eran israelitas. Ellos fueron levantados entre sus hermanos, al igual que también debía serlo Cristo, quien sería el profeta y sacerdote, el redentor y legislador del pueblo de Israel. Hermanos, entramos en el capítulo 7, en estos 5 minutos que nos quedan. Vemos, hermanos, al final del capítulo 6, el anuncio de las plagas. Ya Dios comienza a mostrarse lo que Él iba a hacer para liberar a su pueblo. Dice Éxodo 6:28, y yo se los leo, dice, el día en que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor dijo a Moisés, yo soy el Señor, dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor, yo soy torpe de palabras, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Y entramos en el capítulo 7, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón, y a tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón. O sea, Dios le iba a hablar a Moisés, y Moisés le iba a hablar a Aarón para que Aarón le hablara al Faraón. O sea, ese es el tema, que yo seré a ti por Dios, le dice Moisés a Aarón. Dice el verso 3, pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y Faraón no los escuchará. No los escuchará, hermanos. Aquí estamos viendo en este capítulo a Moisés y a Aarón alentados a que vayan una vez más. Vemos la vara de Aarón, hermanos, en el verso 8, en cómo Dios una vez más se da a conocer de que Él es el Dios y humilla a los hechiceros, humilla a los dioses de Egipto, a esa nación panteísta. Dios los humilla, hermanos, aún con la vara, con la serpiente, cuando la serpiente de Aarón, la vara de Aarón, mata a las demás serpientes. Hermanos, yo quisiera terminar ya en estos minutos para dejar abierto algún comentario o pregunta. Yo quisiera terminar, hermano, en este recorrido que hicimos en estos capítulos de manera breve,
yo quisiera terminar con estas dos cosas, hermanos. Éxodo nos enseña, escuchen, que somos rescatados, al igual que el pueblo de Israel, ya nosotros hoy como aplicaciones para nosotros, somos rescatados de la esclavitud del pecado para adorar, para confiar, para ser santos, para ser justos y morar con Dios. Y todo por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra Pascua. Hermano, esa es la aplicación del Éxodo para nosotros hoy. Somos, así como el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, nosotros hemos sido rescatados del pecado. Así como ellos debían confiar en Dios, nosotros debemos confiar en Dios. Así como ellos eran una nación apartada, nosotros hoy somos una nación apartada, el pueblo santo de Dios, y únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, con esto termino. Dice, a Dios le place usar medios ordinarios, Moisés, dice, para llevar a cabo sus planes extraordinarios, para que la gloria no esté en esos hombres débiles como Moisés, sino en Dios, Jehová, mientras cumple su pacto, para que sea glorificado y para que sean avergonzados todos los dioses de Egipto. Hermanos, dejamos abierto si hay alguna pregunta, algún comentario de Éxodo. Hermanos, eran 7 capítulos, perdonen que a veces uno tiene que ir un poquito corriendo, pero la idea es que tuviésemos un panorama de estos 6 capítulos, del nacimiento de Moisés, cómo Dios lo llama, hermanos, cómo Dios le dice, o sea, le da señales, les da poder, lo devuelve a Egipto, que se le presente a Faraón, le dice lo que va a pasar. A pesar de Moisés, Dios, hermanos, sigue siendo fiel a su pacto. Esa es la idea de Éxodo y de estos capítulos, hermanos. ¿Hay algún comentario para terminar? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Ya en Éxodo, hermano, en la próxima clase ya entramos en el tema de las plagas que Dios mandó a Egipto para humillar a los dioses de Egipto y para mostrar que Él es Dios y llevar a cabo y continuar llevando a cabo lo que Él había prometido de liberar a su pueblo, de hacer de su pueblo una gran nación, darles una tierra, una bendición. Eso es lo que veremos más adelante. No sé si hay algún comentario. Adelante, hermano. De Moisés, Jetro. Aconsejar a Moisés. No, hermano, no. Sí, exacto. Si hay algo que vemos en este libro, hermano, es como Dios providencialmente muestra su poder y su gloria en llevar a cabo todo lo que ocurre en este libro y mostrando su poder, hermano. Como les decía, Éxodo es el libro sobre Dios revelándose a su pueblo y cumpliendo lo que Él ha dicho. Pero sí, hermano, es así, sin lugar a dudas. Bueno, hermanos, hacemos una oración. ¿Quieres decir algo? Adelante, hermano. Con eso terminamos. Amén. Amén. Como Moisés en muchas ocasiones se muestra claramente que no estaba buscando razones para tratar de zafarse. No, pero si me preguntan esto, y si me preguntan ¿quién me envió? Dios, una respuesta para todo. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y al final le dice, pero bueno, yo tampoco estoy apto para esto, yo soy tardo para hablar. Como eso mismo que citaste en el capítulo, al final del capítulo 6, empezando el capítulo 7, como él vuelve a decirlo, le vuelve a decir a Dios lo mismo, pero yo soy torpe de labio. ¿Cómo le voy a hablar? En el capítulo 4 ya lo había hecho. Ya lo había hecho, otra vez. Qué paciencia de Dios para con nosotros. Uh-huh. Se está negando. No, pero yo no puedo. Y de hecho aquí me llamó mucho la atención. Le dice precisamente, al final que le dice, bueno, yo soy torpe de labio, yo soy torpe de lengua, tardo para hablar, y Jehová le vuelve a responder, pero ¿quién hizo? Amén. Pero ¿quién hizo al mudo y al sordo? Y vuelve nuevamente y dice, Dios toma el tiempo para tratar de convencer, vaya, ciertamente, como lo pone de esta manera, ¿verdad? Como hoy precisamente nosotros, que somos mucho menos que Moisés, porque nosotros lo hemos visto, él vio en la zarza,
y a pesar de eso no cree. Nosotros simplemente por oída, por la escritura, a través del Espíritu Santo, ciertamente, ¿verdad? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros, ciertamente. Gloria a Dios por eso. Que Él en nosotros. Y Dios, una vez más, en ese mismo capítulo 4, como que se molesta con él, ¿verdad? Como que le dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés, pero no conozco yo a tu hermano Aarón. Claro. Vea, a través de Aarón voy a poner palabras y tú serás como si yo fuera, o sea, la palabra va a ser a ti y tú le vas a transmitir a Aarón. Wow, qué cosa más tremenda, como la muestra una vez más la providencia de Dios a pesar de mí, ¿verdad? A pesar de nosotros. Qué tremendo Dios que tenemos, Señor. Sí, así es, hermano. Y ese es nuestro Dios, amén. De que a pesar de nosotros, Él sigue llevando a cabo su plan y sigue extendiendo su misericordia. Y Moisés, que wow, que lo vemos como wow. Y Moisés lo que estaba diciendo, no, sí, yo no soy papá de esto. Poniendo excusas, mostrando su debilidad, hermano, mostrando su debilidad. Se va a cumplir la voluntad de Dios a pesar de ti. Amén. Solo somos medios que Dios usa. A pesar de nosotros, Él nos usa como lo usó a Moisés. Para liberar al pueblo, tú vas a ir a hablar. Yo lo puedo hacer solo, pero te voy a usar. En mi bendita sabiduría, yo te voy a usar. O sea, y todavía nosotros no queremos ser usados. Así somos, hermano. Así somos a veces nosotros en nuestro corazón y con el llamado que a veces nos da Dios. Como nosotros como que, bueno, Señor, al final Él nos va a usar. Al final. Amén. Así que prepárese, hermano. Prepárese. Bueno, hermano, despedimos. Déjenme hacer una oración y estamos despedidos. Padre, gracias una vez más, Señor, por revelarte, por darte a conocer como el Dios todopoderoso, el eterno, el fiel, el gran yo soy. Señor, gracias por darnos a conocer, gracias por darnos este ejemplo, estos textos en tu palabra donde podemos conocerte, pero también, Señor, podemos reconocer e identificarnos muchas veces como Moisés, Señor, que no queremos ir, que mostramos nuestra debilidad, nuestra incredulidad, nuestra duda. Perdónanos, Señor. Y permite que podamos, Señor, ver este ejemplo y aprender, Señor, de Moisés, de que tú tienes el control, Señor, de que tú endureces corazones y usas medios ordinarios para llevar a cabo tus planes gloriosos y exaltarte, Señor, de verdad. Permite que podamos seguir siendo usados por ti para tu gloria y permite que aún, Señor, podamos seguir sirviéndote como lo hizo Moisés y ser ese pueblo, Señor, que tú has llamado a ser santos, a ser luz, a ser sal y a predicarte, Señor, enseñarte, a predicarte, a vivir una vida para tu gloria, Señor, confiando en que tú gobiernas sobre todas las cosas, Señor. En Cristo lo hemos orado. Amén.